Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí nuevamente con ustedes en este día 8 de mayo del 2020, para compartir con ustedes esta transmisión sobre la cuarta jornada de formación juvenil en la Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Valle de Chalco. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, esperando que Dios les haya acompañado en esta semana y que les siga acompañando en sus actividades diarias que van realizando, en todas sus labores, en cada parte de lo que ustedes realizan. Pues bien, estamos hoy aquí con ustedes y les doy la bienvenida a todos quienes ya se están conectando: a María Eva Martínez Quesada, a Lelira, que ya están por ahí conectadas, a los hermanos que se vayan sumando a esa transmisión. Entonces, pues a comenzar, vamos a empezar hoy a platicar sobre un tema que ha venido dándole circulación a los temas pasados, donde hemos dándole secuencia. Empezamos con la primera formación, con la santidad juvenil, luego hablamos de los carismas en los jóvenes, luego hablamos del servicio con poder de los jóvenes, y ahora en esta cuarta jornada, pues vamos a hablar precisamente sobre cómo el joven puede caminar en los carismas sobrenaturales sin perder su naturalidad, sin perder su sentido natural. Entonces, esta parte es bien importante que nosotros la podamos valorar esta noche, ¿sale? Pues vamos a empezar, vamos a entrar en materia, vamos a empezar a trabajar. Saludo a Has GT, buenas noches Has. Saben que pues estamos recibiendo sus mensajes aquí en la transmisión en vivo, para que pues de alguna forma también ustedes y yo pues tengamos una interacción. Pueden mandarme sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, y si tenemos la respuesta se los hago saber, y si no pues se los investigo y se los dejamos ahí listos para la siguiente semana, ¿sale? Bueno, entonces nuestro tema de esta noche precisamente es joven, actúa en lo sobrenatural sin perder tu naturalidad. Esa es la temática de esta noche. Y entonces pues vamos a darle precisamente pues nuestra introducción a este tema. No vamos a empezar a trabajar con este tema, y pues a tratar de referirnos a esos carismas que los jóvenes tienen, a esos carismas que se han adquirido y que hemos hablado en otro momento hacia atrás, ¿no? Pues bien, vamos a ver, vamos a partir aquí de algo que nosotros le llamamos la naturalidad, ¿sí? Para poder ejercer un carisma sobrenatural, primero debemos estar bien plantados sobre nuestra naturalidad. ¿Sí? En este caso vamos a hablar de la naturalidad del joven. Esa naturalidad que lo convierte y que trae como ser humano, esa naturalidad que ejerce en cada parte de su vida. Esa naturalidad la vamos a notar a partir de nuestro encuentro con Jesús, a partir de ese encuentro con Cristo. ¿Y en qué consiste esa naturalidad? Bueno, primeramente, a ver, vayan tomando nota, vayan apuntando esta parte. ¿Cómo vivir nuestra naturalidad y cómo el joven tiene que vivir su naturalidad? Primeramente, aceptar su humanidad, aceptar lo que está viviendo en este momento en su desarrollo humano. Ese joven adolescente que está pasando por cambios físicos, por cambios emocionales, ese joven adolescente que ahorita pues está entrando en etapas que le están causando ruido, que le están causando movimiento, que le están causando pues ahí cierta desadaptación. Hay que aceptar esa parte, o sea, no podemos quitar esa parte de nuestra vida. Si a ese joven que ya le empezaron, esa jovencita que ya le empezaron a salir por aquí granitos en la cara, a esa personita que de repente sintió como que empezó a engordar o a enflacar, esa personita que ya le cambió la voz, o esa personita que ha ido aceptando esos cambios, que se ha enamorado, que tiene por ahí un amor escondido, que anda en de amistades sinceras. Bueno, eso es aceptar esa humanidad, ese desarrollo humano por el cual estamos pasando, o bueno, ustedes, yo ya no, pero ese desarrollo por el cual están pasando, ¿sí? Esa es la primera parte de la naturalidad. Tenemos que aceptar eso. Tienes que aceptar tú, joven, esos cambios que vienen como parte humana. No los vas a poder evitar. Se van a tener que dar de alguna manera. Entonces, no vas a poder evitar esa parte. Entonces, tu naturalidad. A ver, piensa. Esos cambios físicos, orgánicos,
que estás teniendo en tu cuerpo y esos cambios emocionales que estás teniendo en tu psique, en tus emociones, en tus sentimientos, en tu forma de pensar. Son parte de la naturaleza, no los podemos evitar. Entonces, esa primera parte es vivir tu naturalidad. Si estás en esa transformación de la adolescencia, si ya entraste a la etapa de la juventud, ya más o menos tienes 18 años hacia adelante, pues también entender esos cambios, ¿no? Y ahora entender tu realidad también. Entender tu realidad desde tus emociones. Entender tu realidad desde esos procesos de enamoramiento, esos procesos de noviazgo, si es que los estás viviendo, esos procesos vocacionales hacia qué carrera estás estudiando, qué carrera quieres estudiar, o quizás ya estás trabajando. Entonces, esto es vivir tu naturalidad. Eso tenemos que aprender. Antes de pensar en lo sobrenatural, tenemos que aprender a vivir en la naturalidad, con los pies sobre la tierra, quién soy, qué cambios estoy teniendo, qué es aquella circunstancia que me está causando dolor, ruido, aquella circunstancia que no entiendo. Bueno, todo este proceso entonces, sí, esa naturalidad, esa es la primera forma de aceptar nuestra naturalidad, es vivirla, ¿sale? Esa transformación. Luego, tenemos que vivir nuestra naturalidad contextual. ¿Cuál es nuestra naturalidad contextual? Lo que te rodea. Primeramente nuestra familia. ¿Cómo está mi familia? Mi familia tampoco la puedo cambiar. ¿Cómo está mi familia en este momento? ¿Cómo está papá, mamá, mis hermanos? ¿Cómo estoy yo dentro del rol de la familia? ¿Cómo estoy viviendo? Esta etapa de confinamiento, de crisis, esta etapa quizás me está reduciendo mis tiempos para jugar, para convivir con mis amigos y me tiene metido en casa donde a lo mejor pues están sucediendo cosas, donde ya me siento a lo mejor o oprimido, apresado, o me siento contento, o juego con mis hermanos, o hago algo, no sé. Esa primera realidad también tienes que aceptarla. A tu familia no la puedes cambiar. Buena o mala no la puedes cambiar, ¿sí? Tu situación económica, tu situación dentro de tu casa. Hay escasez, tienen o tienen lo necesario para vivir. Esta parte también la tenemos que aceptar. Eso es vivir también nuestra naturalidad. Evidentemente, si hay algo que está mal, si hay algo que no nos causa alegría, si hay algo que nos está causando conflicto, la idea es transformarlo en algo positivo. Si existiera algo negativo en esa naturalidad familiar, pues hay que trabajar para cambiarla, pero entendiendo que es un proceso, que no se va a dar de la noche a la mañana y que yo tengo que poner también en juego mis capacidades. En la escuela, por ejemplo, ahorita si estás estudiando y te están bombardeando con esta cuestión de las aulas virtuales, de la enseñanza virtual, esa también es parte de tu naturalidad, ¿sí? Esa también es parte de tu naturalidad. Este proceso de recibir enseñanza virtual, cargas de trabajo, lecturas, proyectos que te están estresando, también eso es parte de tu naturalidad y no la podemos cambiar. O en tu trabajo, si ya estás trabajando, si tengas que trasladarte, si tengas que hacer home office, esa es parte de tu naturalidad. Entonces, joven, necesitamos que primero aceptes tu naturalidad, tus amigos, tu noviazgo, tus relaciones, ahí, tu uso de las redes sociales. Esa es parte de tu naturalidad, es decir, todo lo que te rodea y que forma parte de tu círculo de vida. Todo eso tenemos que aceptarlo, tenemos que poner los pies sobre la tierra y saber dónde estamos parados. Hay jóvenes que a lo mejor en casa ya se aceptó al Señor Jesús y viven en una espiritualidad. Hay casas quizás donde no se ha aceptado al Señor Jesús y no viven una espiritualidad que tú quisieras que tus papás vivieran, que tú quisieras que tu hermano viviera, que tú quisieras que alguna persona de tu familia la viviera. Entonces tenemos que aceptar esa parte, ¿sí? Saber dónde estamos, saber nuestra situación económica, nuestra situación familiar, ¿sí? Y también la otra naturalidad, cómo estás viviendo tu proceso dentro de la iglesia, dentro del movimiento, dentro del grupo, ¿sí? Si estás ahí motivado, si estás buscando a Dios o quizás solamente fue una chispa y que ya se apagó. Mira, te voy a decir algo que es una realidad que estamos viviendo.
Muchas veces los jóvenes se acercan a los movimientos, a la iglesia, porque viene el amigo o el primo, la novia, el novio, y ese es el momento para estar con ellos. Y ahorita que ya no se pueden ver, quizás la iglesia pasó a un segundo término, a un tercer término, a un cuarto término, es decir, no era lo fundamental ni era lo importante, y por eso pues ya no se sienten tan motivados a estar dentro. ¿Sale? Entonces, hay que vivir primeramente este proceso de naturalidad, aceptar tus condiciones físicas, tus condiciones sociales de manera inmediata, la situación que estamos viviendo, o sea, no podemos escaparnos a esto. Entonces, joven, ubícate ahorita en ese contexto y empieza a aceptarlo. Hay cosas que puedes cambiar, cámbialas para bien, en el sentido de Cristo. Hay cosas que no puedes cambiar, ora para que Cristo las cambie. ¿Sí? Porque si no aceptamos nuestra naturalidad, mucho menos vamos a poder caminar en lo sobrenatural. Si no acepto mis condiciones ahorita, físicas, naturales, económicas, familiares, difícilmente podré llegar a un plano sobrenatural. Entonces, va a haber cosas que no te gusten, ora para que cambien. Va a haber cosas que te gusten, manténlas vivas, pero vive tu naturalidad, acepta tu naturalidad, ¿sale, joven? Ese es el primer momento. Cristo vino a transformar tu vida, Cristo vino a darle un cambio a tu vida. Entonces, en ese cambio hay cosas que tú puedes hacer, pero hay cosas que le tocan a Él mediante la oración, ¿sale? Entonces, viene entonces la primera. Ya, ¿dónde estás plantado? ¿Dónde vives? ¿Quién está en tu familia? ¿Cómo te relacionas con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus amigos, con tu novio, con tu novia, con tus maestros, con tus compañeros de trabajo, tus expectativas hacia adelante? Mira, te cuento un detalle. Yo como maestro, cuando llega un chico o un grupo nuevo a la preparatoria, jovencitos de 14, 15 años, siempre les hago una pregunta, ¿no? Y creo que es muy clásica de muchos maestros. ¿Qué quieres hacer más adelante? Y muchos me dicen, quiero estudiar una carrera. ¿Y para qué quieres estudiar una carrera? Estudiar la carrera por automático te dirá la casa. Olvidan de trabajar, ¿no? Entonces, aquí ellos quizás no tengan los pies bien plantados en la tierra y piensen que eso se va a dar de forma automática cuando sabemos que no. A ti, joven, que estás en la iglesia, lo que te digo es, primero plántate tus pies bien en la tierra, primero plántate bien aquí. Saludos, dice, hola padrino, qué lindo. Saludos, Nancy, Dios te bendiga mucho a través de la cuenta de tu abuelita, Dios te bendiga. Y entonces plántate bien tus pies sobre la tierra, joven. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus condiciones? En la iglesia, ¿dónde estás parado? ¿Sale? Acéptate con todo eso que tienes, bueno y malo. ¿Ok? Y luego vamos a formar el segundo proceso para caminar en lo sobrenatural en tu etapa de jóvenes. Fórmate una identidad, tu propia identidad. Fórmate tu identidad. Eso es algo muy básico para que nosotros podamos despegar, no solamente en el plano de la iglesia, sino en el plano humano. Joven, entre los 12 y los 18 años, tú estás en búsqueda de una identidad de todo tipo, una identidad personal, una identidad familiar, una identidad vocacional. Pero vete formando tu propia identidad. En la etapa de la adolescencia, de la juventud, vamos a tender a copiar muchos modelos. Ujú. Que me gusta cómo se viste aquí él, que me gusta cómo habla acá, un maestro me gusta cómo da su clase, me gusta cómo trata a esta persona a los demás, etcétera. Pero más obsérvalos. Saludos, Jessica Londra. Saludos. Obsérvalos, aprende de ellos, pero fórmate tu propia identidad. Eso es importante. Mira, te voy a decir un dato. En el año 2018, se tenía el registro de que en la Tierra, en todos los habitantes de la Tierra, eran 7.594 millones de habitantes en la Tierra en el año 2018. ¿Cuántos? 7.594 millones en la Tierra de personas en el 2018.
Repito, 7.594 millones de personas en el 2018. Pero tú, una persona, tú eres distinta a esos 7.594 millones que hay. No hay entre esos 7.594 millones alguien igual a ti. Tú eres distinto, distinta a todos ellos, con características físicas a lo mejor similares, pero totalmente diferente. No hay alguien que piense igual que tú, que actúe igual que tú, que sea igual que tú en el sentido de identidad. Puedes coincidir con unos, puedes no coincidir con otros. ¿Tú eres idéntico? No. Es decir, tú tienes tu propia identidad que te diferencia de los demás. Incluso hasta las personas que son gemelos no son idénticos. Hay rasgos que los identifican a uno y a otro. Entonces, date precisamente eso, tu identidad propia. Sé diferente a los 7.594 millones de habitantes que tiene la Tierra. Sé diferente a ellos en algo. En tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de ver las cosas, en tu forma de cantar, en tu forma de hablar, en tu forma de estudiar. Tú eres diferente a todos ellos. Por eso, fórmate tu propia identidad. Tú tienes muchas cualidades, tienes muchas virtudes. No las desprecies. Mira, hace unos días, con una persona que es mi alumna, de repente me entrega un trabajo y me dice, aquí está mi trabajo, maestro, me lo manda por WhatsApp. Lo hice, pero no sé dibujar, me salió muy feo, ahí póngame la calificación que usted quiera. Yo le dije, es que yo no vengo a calificar el dibujo, yo vengo a calificar todo el contenido del tema que te dejé. Quizás no tengas la habilidad para dibujar, pero si lo que me analizaste y me redactaste está correcto, pues el dibujo sale sobrando, ¿no? Entonces, esta personita se sentía mal porque no supo dibujar algo que yo le pedí. ¿Cuántas veces despreciamos nosotros esas capacidades que tenemos? ¿Cuántas veces despreciamos nosotros esas capacidades? Saludos, don Tomás, que Dios le bendiga mucho, a que el Espíritu Santo lo llene en este momento. Los saludo desde aquí a mi hermanito Tomás Castillo de Catepec. Entonces, no desprecies nada de eso, joven, no desprecies tus cualidades. Va a haber cosas de ti que te agraden y va a haber cosas de ti que te desagraden, pero no desprecies ninguna, ¿eh? No desprecies ninguna. Todas esas cualidades tienen una finalidad. Entonces, no desprecies tu alegría, no desprecies tu sonrisa, no desprecies tu dinamismo, no desprecies tu creatividad, no desprecies tu forma de platicar, la forma de hacer amigos, no las desprecies. Eso te va a ayudar a formar tu propia identidad. Ah, que te gusta cómo baila fulano de tal. Ah, está bien, pero tú eres diferente y puedes ser mejor bailarín que él. Ah, que a mí me gusta cómo predica X predicador. Está bien, escúchalo y aprende de él, pero tú puedes predicar mejor que él. Que te gusta X cantante o ministerio de canto y música, perfecto, escúchalos, disfrútalos, pero tú puedes ser distinto a ellos y mejor que ellos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, chico, chica? Fórmate tu propia identidad, no te compares con los demás, no quieras tomar modelos y hacerte igual que los demás. Esos modelos te van a ayudar a guiarte, sí, te van a ayudar a formarte también, pero no eres copia, no eres copia fotostática de ellos, no eres una caricatura de ellos, ¿eh? Esto grábatelo bien. Muchas veces queremos ser como tal persona, como tal artista, como tal predicador, como tal sacerdote. Queremos imitarlo en todo y nos volvemos caricaturas de ellos. Es decir, nos volvemos cosas insignificantes por querer ser como alguien que es distinto a mí. O nos volvemos fotocopias todas grises ahí sin chiste. No, aprende de ellos, fórmate de ellos, pero también tú crea tu propia identidad. Entonces tú creando tu propia identidad vas a tener más fortalezas, vas a tener más áreas de oportunidad, dirían algunos. Vas a tener más capacidades, porque son tus capacidades. ¿Sale? Saludo a mi hermano Elías Giovanni Tufiño, allá de Atlautla, a Luque Duque, saludos y gracias por la bendición. Entonces, primero, llevamos ya dos aspectos. Primero, joven, acepta tu naturalidad y después forma tu identidad. Ahora, si quieres tomar un modelo, el mejor modelo es Cristo, evidentemente. Él es el modelo por excelencia. Que Él sea tu modelo.
Que no sea tu modelo José Luis, que no sea el modelo tu coordinador, que no sea el modelo el predicador de moda, que no sea el modelo el ministerio de canto y música de moda, o el artista de moda, o el maestro, no. Que tu modelo sea Cristo, y entonces a él sí imítalo totalmente. Pero fórmate tú tu identidad, chico. Mira, cuando yo empecé a predicar, a mí me gustaba cómo predicaba en aquel momento, y me sigue gustando, claro. Por ejemplo, Pepe Prado, ¿no? El maestro Pepe Prado. Y cuando lo oía yo, me encantaba la prédica de Pepe Prado, ¿no? Y me gustaba cómo hacía ese análisis bíblico y cómo hacía desmenuzaba la cita bíblica y cómo te la transmitía. Eso me gusta de él. Y yo lo aprendo de él. Pero evidentemente Pepe Prado tiene un estilo más, ¿cómo llamarle? Más tranquilo, más suave. Y yo no, yo lo hago más eufórico quizás, ¿no? Yo grito más, me han dicho que grito mucho. Son estilos diferentes. Ujú. Entonces, esta parte, fórmate tú tu propia identidad. No seas fotocopia de nadie ni caricatura de nadie. ¿Sale? De ningún sacerdote, de ninguna persona, más que de Cristo, sé copia fiel de Cristo. Amén. Entonces, una vez que ya estás en este proceso de formación de tu identidad, ¿sí? Que cuesta trabajo en la etapa de la adolescencia, cuesta mucho trabajo, porque estamos bombardeados de muchas cosas. La siguiente semana, el próximo viernes, te voy a invitar, no te lo pierdas. Vamos a dar el tema de riesgos espirituales en los jóvenes. Por ejemplo, te adelanto un poquito. ¿Cuáles son estos riesgos espirituales en los jóvenes? La música, que muchas veces es música subliminal, mensajes subliminales, mensajes con doble sentido, grupos satánicos, música satánica, películas con carga también espiritual fuerte, donde se desatan demonios, donde hay situaciones no de películas, sino de una realidad en la música, en las caricaturas, en las películas, ¿sale? En la lucha libre. Entonces, te invito a que la próxima semana estés al pendiente porque va a estar muy lleno de Dios ese programa. Vamos a desenmascarar las tácticas del enemigo para que te ponen en riesgo a ti como joven. Entonces, te decía yo que esta etapa de tu adolescencia, tu juventud, pues hay esa búsqueda de identidad y hay esos riesgos, ¿sale? Pero evidentemente aquí viene lo importante. ¿Cómo comienzas tú a caminar en lo sobrenatural? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Porque cuando hablamos de lo sobrenatural, muchos de nosotros nos imaginamos cosas raras, cosas así como que rimbombantes, con mucha parafernalia, con muchos efectos especiales, ¿no? Eh, Mari, Maripis Pérez, saludos, saludos Maripis. ¿Qué es lo sobrenatural? Bueno, vamos a tratar de ubicarnos. Nosotros, los seres humanos, nos estamos desenvolviendo en dos partes, en dos dimensiones. La parte natural, que es la que corresponde a mi realidad inmediata, la parte del cuerpo, la parte material, y también yo me relaciono con la parte sobrenatural, que es la parte espiritual. Vero Díaz, gracias, Vero, Dios te bendiga también. Entonces nos desenvolvemos en esas dos porciones, ¿sale? La parte natural, la parte física, la parte material y la parte espiritual. ¿Cómo podemos nosotros caminar sobrenaturalmente? Quiere decir cómo caminamos en la parte espiritual, donde Dios tiene esa gracia, tiene ese poder para poder realizar en nosotros una transformación y para que nosotros participemos dentro del reino de Dios con las actividades de salvación, no nada más para mí, sino para todos los demás. Bueno, entonces, ya aceptaste tu realidad, tu naturalidad. Eres una persona común y corriente, igual que las demás. Y hablo común y corriente no sin ser despectivo, sino tratando de ubicar que somos iguales, ¿ok? Buenas noches, Andrea Jiménez Salazar, buenas noches. Entonces, ya tenemos nuestro plano natural, ya aceptamos nuestro plano natural. Ahora formamos nuestra identidad, estamos en búsqueda de nuestra identidad. Vamos a empezar a caminar en lo sobrenatural. Para esto hay 4 elementos para empezar a caminar en lo sobrenatural. Primer elemento para caminar en lo sobrenatural es tu encuentro personal con Jesucristo. Lo que muchos llaman el querigma.
lo que muchos llaman el retiro de inicio, lo que muchos llaman el retiro del primer anuncio. Ese encuentro personal con Cristo, sea cual sea la modalidad, es parte del primer paso en lo sobrenatural. Para poder caminar en lo sobrenatural necesitamos primero encontrarnos con Jesucristo, dejar que Jesucristo haga de nosotros una criatura nueva, dejar que Jesucristo nos renueve, nos transforme, cambie nuestra vida. Ese es el primer paso para lo sobrenatural. Permitirle a Jesús y permitirle al Espíritu Santo que transforme nuestro ser, que transforme esto que es una naturalidad pecadora a una naturalidad más a imagen suya. Dice Alelira, sobrenaturalmente nos habías comentado que a través de la fe, oración y el ayuno. Así es, así es. Pero para el principio, para el primer paso, necesitamos ese encuentro personal con Cristo para comprender lo que tú me dices, Ale. Si tengo mi encuentro personal con Cristo, voy a comprender qué es la fe, qué es la oración, qué es el ayuno y hacia dónde me lleva. Entonces, el primer paso para caminar en lo sobrenatural es encontrarme con Cristo. ¿Sale? Bajo cualquier modalidad. En algún retiro, en algún encuentro, en algún concierto, en alguna hora santa, en alguna avanzada, en alguna predicación, bajo el concepto que quieras, pero encontrarme con Cristo. Primer paso para caminar en lo sobrenatural. ¿Tú a qué edad te encontraste con Cristo? ¿A los 14 años, a los 20 años, a los 18 años, a los 30 años? Yo me encontré con el Señor a los 23. A los 23, en ese momento era yo soltero, en ese momento estaba en búsqueda de trabajo, en ese momento estaba yo pasando por situaciones muy complicadas, personales y familiares, cuando el Señor llegó a rescatarme. Esa era mi realidad, esa era mi naturalidad pecadora, y que el Señor la transformó y la empezó a formar para... ¿A qué edad tú te has encontrado con Cristo y qué ha empezado a hacer el Señor Jesús en ti? Entonces, si el Señor ya te empezó a transformar, si tú ya te dejaste transformar por Cristo, ya estás empezando a caminar en lo sobrenatural, amén. Ya estás empezando a caminar en el plano sobrenatural de Dios. Segundo, la oración, como decía Ale. Cuando tú haces oración, te haces sobrenatural, porque rompes la barrera de tu naturaleza humana para llegar al ámbito de Dios por medio de la oración y la fe. Entonces, esta parte es importante. Tienes tu encuentro con Cristo, empezaste a caminar en lo sobrenatural. No lo dejes. Ahora ora para que te mantengas tú en lo sobrenatural, para que tú también te hagas sobrenatural. Cuando tú te pones de rodillas ante el Santísimo, en tu altar o en tu habitación y empiezas a orar, tú ya no eres una persona natural, eres una persona sobrenatural, porque estás trascendiendo de tu naturaleza a la naturaleza de Dios. Estás llegando a un punto sobrenatural por medio de la oración. Ahí es donde empezamos también a formalizar nuestra relación sobrenatural. Desde que empecé a prepararme para la primera comunión me encontré con el Señor. Amén, gloria a Dios. Los primeros pasos en la fe. Y es cierto, es bien cierto eso, Ale. Porque precisamente el tercer paso para caminar en lo sobrenatural viene siendo la recepción de los sacramentos. El sacramento, bueno, ahorita lo explico, dice Jessica Londra, pregunta, ¿lo sobrenatural entonces es igual a lo que hablábamos en uno de los temas pasados de caminar en santidad? Así es. Lo sobrenatural es caminar en santidad. Así es, Jessica Londra. El segundo punto es la oración te hace sobrenatural. Mina Reyes, cuando tú oras, te conviertes en una persona sobrenatural, porque rompes la barrera de lo natural para llegar a lo sobrenatural que es Dios. Y como dice Jessica Londra, el caminar en santidad es caminar en lo sobrenatural. Y el tercer punto para caminar en lo sobrenatural, como lo dijo Alelira, es la recepción de los sacramentos. Bautismo, confirmación, reconciliación, comunión, unción de los enfermos, matrimonio u orden sacerdotal, ¿no? Recibir los sacramentos te da gracia sobrenatural,
que es la gracia que perdimos por el pecado de Adán y Eva. Entonces, recibir un sacramento te administra gracia sobrenatural. Evidentemente, esa gracia sobrenatural, decíamos en aquel primer tema, que es nuestro traje de fiesta. Nuestro traje de fiesta entonces es la gracia sobrenatural que adquirimos por medio de los sacramentos. Entonces llevamos tres elementos que son los inicios, los inicios para caminar en lo sobrenatural. Nuestro encuentro con Cristo, la oración, los sacramentos, y el cuarto punto es la Sagrada Escritura, la lectura de la palabra del Señor y la fe que nos transmite la palabra. Ese sería el cuarto elemento para poder comenzar a caminar en lo sobrenatural. Estaríamos hablando como que son tus primeros pasos en lo sobrenatural. Cuando tú lees la Biblia y cuando tú tienes un encuentro con la palabra de Dios, con Jesucristo palabra en la Biblia, tú ya empiezas a caminar en lo sobrenatural. Cuando lees que Jesús sanó a un enfermo, ya es sobrenatural. Cuando lees que Jesús perdonó a una prostituta, ya es sobrenatural. Cuando lees que Jesucristo murió crucificado y te salvó, ya es sobrenatural. Cuando lees que por el sacrificio de Jesucristo tú eres hijo de Dios, ya es sobrenatural. Entonces, la palabra de Dios nos hace conocer lo sobrenatural. ¿Quieres conocer lo sobrenatural? Está en la palabra de Dios. No hay otro lugar. ¿Sale? Entonces tenemos estos cuatro elementos para comenzar a caminar en lo sobrenatural. Tu encuentro personal con Cristo, tu oración, los sacramentos y la lectura de la Sagrada Escritura. Esos son los primeros pasos que tú vas a dar en lo sobrenatural. Los primeros pasos donde tú dejas tu plano natural para llegar al plano de Dios, que es el plano espiritual. ¿Sale? Pero no dejas de ser el mismo. Vas a seguir siendo la misma persona. Vas a seguir teniendo la misma edad. A lo mejor vas a ir envejeciendo como yo, ¿no? No vamos a cambiar nuestra condición natural. Vamos a seguir siendo los mismos, viviendo en la misma casa, teniendo la misma familia. Quizás podemos cambiar algunos amigos, podemos cambiar alguna relación, pero vamos a ser los mismos seres humanos. A eso me refiero con la naturalidad. Este ser humano que tú eres, cuando hace estos pasos, empieza a caminar en lo sobrenatural sin perder su naturalidad. ¿Sí me explico? Entonces ya empezamos a caminar en lo sobrenatural, pero no vamos a perder nuestra naturalidad. Por ejemplo, muchas personas luego me preguntan a mí, ¿usted que es predicador? Pídale a Dios por mí. ¿Usted que es predicador? Ore por mi enfermo. ¿Usted que es predicador? Ore por la economía de mi familia. Está bien, lo hacemos. Pero yo también paso por lo mismo. Yo también me enfermo, yo también me enojo, yo también tengo momentos de escasez. Entonces, soy natural, pero de repente Dios me llama a actuar en lo sobrenatural. Dice Alelira, también necesitamos el cuerpo, alma y el espíritu para la misión sobrenatural. Claro que sí, porque la misión sobrenatural la voy a hacer con este cuerpo que tengo, con esta inteligencia, emociones, creatividad que tengo. Sí, entonces no me puedo despegar, no soy otro, soy el mismo. En la misión sobrenatural soy el mismo. A mis 47 años, a mis 92 kilos de peso, voy a seguir siendo el mismo en casa o misionando o en la escuela, ¿no? Entonces, espero darme a entender con estas, aunque suene chistoso, ¿verdad? Pero espero darme a entender. Entonces, empezamos a caminar en ese plano sobrenatural, ¿va? Y entonces, en ese plano sobrenatural, vamos a descubrir que Dios, que el Espíritu Santo, nos regala los carismas de los que hemos venido hablando. La sesión pasada hablábamos sobre los carismas de organización, los carismas de animación, que tú debes de tener alguno. Mínimo tienes un carisma de organización o un carisma de motivación. Esos son mínimos, ¿eh? Y si no mal recuerdo, te dejé una tarea que los fueras descubriendo. ¿Qué carisma tienes? Maestro, profeta, pastor, apóstol, líder, coordinador, el que da con generosidad, el que organiza, el que da un servicio. ¿Qué carisma tienes? Pero ahora tienes ese carisma que ya mencioné, que es un carisma de organización o edificación, o un carisma de motivación, pero también el Señor nos regala los carismas
sobrenaturales o los carismas de manifestación espiritual o los carismas extraordinarios, como le quieras llamar, son los mismos. Estos carismas sobrenaturales los encontramos en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10. Carismas sobrenaturales. Estos los quise manejar aparte para poder explicarte en qué consisten, cómo se aplican y también cuáles son los riesgos, porque al ser sobrenaturales no todos lo comprenden. Ahí es donde radica el problema de estos carismas, que muchos hermanos, que muchos coordinadores, que muchos sacerdotes no comprenden la operación de estos carismas sobrenaturales y en ocasiones los limitan, en ocasiones los prohíben, en ocasiones no los dejan crecer. Pero a los hermanos que ya lo conocen, los sacerdotes que ya los conocen y que los han entendido, pues evidentemente también los potencializan. Por eso los quise manejar aparte. Por ejemplo, tú puedes tener un carisma de liderazgo y lo tienes en el Ministerio de Música, en el Ministerio de Formación, en el Ministerio de Liturgia, en el Ministerio de Catequesis, donde tú quieras. Tienes un carisma de liderazgo. Bueno, ese lo entendemos en el plano humano. ¿Por qué? Porque te toca planear, te toca organizar, te toca dirigir, te toca asignar tareas, te toca supervisar tareas. Y de ahí se va a dar una evaluación, que si sale bien, todo fue un trabajo en equipo maravilloso, pero que si sale mal, tú como coordinador te equivocaste y sobre ti recae la responsabilidad, ¿no? Bueno, o el carisma de maestro, si tú quieres, o el carisma de los que hemos mencionado de la sesión pasada. Bueno, pero ahora el carisma sobrenatural, ¿cómo lo evaluamos? ¿Cómo sabemos si lo tenemos? ¿Cómo sabemos cómo lo aprovechamos? Bueno, de eso vamos a hablar en este momento. ¿Sale? Entonces, hasta ahorita ya te expliqué que necesitamos caminar primero en lo natural, aceptar nuestra naturaleza, aceptar nuestras limitaciones, aceptar nuestros errores, aceptar que somos pecadores, pero también aceptar que tenemos cualidades, que tenemos virtudes, que podemos hacer cosas bien, que tenemos potencialidades para realizar. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Que eres un joven de 14 años o eres un joven de 25 años? ¿O eres un joven con experiencia como yo de 47? Pues adelante. Pero primero hay que aceptar esa realidad. Y ahora sí, entonces, bajo esa realidad, ahora sí vamos a caminar en lo sobrenatural de acuerdo a los carismas que el Señor nos va dando. Pues bien, estos carismas son 9, que te digo que están en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10, y son 9 carismas. Carisma de sabiduría, carisma de ciencia, carisma de fe, carisma de sanación de enfermos, carisma de hacer milagros, carisma de profecía, carisma de discernimiento de espíritus, carisma de lenguas y carisma de interpretar lenguas. 9 carismas. A ver, dímelos tú. Carisma de sabiduría, carisma de ciencia, carisma de fe, carisma de sanación, carisma de hacer milagros, carisma de profecía, carisma de discernimiento, carisma de hablar lenguas y carisma de interpretar lenguas. Carismas sobrenaturales. Sobrenaturales, ¿por qué? Porque vienen por una gracia del Espíritu Santo y se utilizan solamente para edificar a la iglesia bajo ciertas circunstancias. Y edificar a la iglesia implica evangelizar, implica consolar, implica enseñar, implica corregir. Son sobrenaturales porque tú no los tienes, sino porque el Espíritu Santo te los da para que tú ejerzas una función dentro de la iglesia. Y estos carismas sobrenaturales se pueden combinar con alguno de los otros carismas de liderazgo, de maestro, de generosidad, de administrador. ¿Sale? Entonces, tenemos esa parte importante. Estos carismas sobrenaturales son complemento de los otros carismas. Por ejemplo, todos hemos escuchado alguna vez un canto en lenguas, ¿no? Hay alguien en un ministerio de música que está cantando, está tocando un instrumento y está cantando una alabanza y lo hace de forma natural, pero llega en un momento que el Espíritu Santo le permite hacer un cántico espiritual, un cántico nuevo, un canto en lenguas. Entonces ya se combinan dos carismas,
el carisma de animación que tenía, más el carisma de lenguas que en ese momento surge, ¿no? Adelante, adelante. Entonces vamos a hablar de estos carismas sobrenaturales, sus usos y sus riesgos, ¿sale? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar por las consideraciones. Primero, antes de pasar a revisar cada uno de estos carismas, vamos a ver qué consideraciones debemos de tener. Primero, el dueño del carisma no eres tú. El dueño del carisma es el Espíritu Santo y Él te va a dar el carisma que Él quiera regalarte. Tú puedes pedir, pero el Espíritu Santo va a dar lo que más te conviene para la iglesia. ¿Sale? Entonces, el dueño de los carismas es el Espíritu Santo y Él va a dar lo que mejor conviene. ¿Sale? A lo mejor tú ya ahorita sabes qué carisma sobrenatural tienes, a lo mejor todavía no lo descubres, pero bueno, en esa andamos. El dueño es el Espíritu Santo y lo va a dar según su conveniencia. Ahora, si el carisma es del Espíritu Santo, Él te va a mostrar a ti cuándo tienes que usarlo. El carisma del Espíritu Santo va a estar a disposición del Espíritu donde tú estés, pero no va a ser tuyo, ni tú lo puedes usar a tu libre albedrío, sino que depende del Espíritu hacia donde Él quiera moverte. Recordemos esta cita que viene en Hechos de los Apóstoles, donde estaba uno de los diáconos que fue llevado, que fue a evangelizar a Samaria, y que después de Samaria fue llevado a otro lugar donde se encontró con el eunuco. Creo que se llamaba Felipe el diácono. Y después de hablar con el eunuco le pidió bautizarse. Lo bautizan y en ese momento el Espíritu se lo lleva a otro lado. ¿Con esto qué quiere decir? Que el Espíritu te va a mover a ti con el carisma a donde al Espíritu Santo le convenga, ¿sí? A donde el Espíritu Santo le convenga. Entonces debes de estar dispuesto a eso. Un carisma sobrenatural está dispuesto a eso, que el Espíritu Santo te lleve a donde hagas más falta, para que ahí uses tu carisma sobrenatural, ¿sale? Entonces el carisma sobrenatural es del Espíritu Santo y Él lo va a usar en ti como mejor le parezca. Otra consideración. Los carismas sobrenaturales hay que usarlos con prudencia, no causando desorden. Prudencia. Los carismas sobrenaturales deben de ser usados con prudencia, porque muchas veces cuando faltamos a la prudencia es cuando el demonio puede intervenir y echar a perder el plan de Dios. ¿Sale? Entonces los carismas sobrenaturales deben de ser usados con prudencia, evitar los desórdenes. Ahora, tú aspiras a un carisma, pídeselo al Espíritu Santo. Pídele el carisma al Espíritu Santo. Tú pídele uno, pero acepta el que Él te dé. ¿Sale? Que tus oraciones sean esas también. Para caminar en lo sobrenatural hay que pedirle al Espíritu Santo nos dé carismas sobrenaturales. Tú pídelo, tú pídelo. Muchos dicen, es que yo quiero tener el carisma de lenguas, pero el carisma de lenguas no se me ha dado. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo te dio otro carisma, que no es el de lenguas, y entonces hay que empezar el proceso de descubrimiento. ¿Sale? Siguiente consideración. Todo carisma es para edificar a la iglesia, no para uso personal ni para lucro personal, sino para edificar a la iglesia. Ahí estamos. Carisma sobrenatural para edificar a la iglesia. Y en esta edificación, tu carisma sobrenatural es complementario a los de los hermanos. No es para tu uso individual, ni es un signo personal de santidad. No. Tu carisma sobrenatural es para complementar el carisma que los demás hermanos tienen. Ejemplo, cuando alguien está predicando, a lo mejor algún hermano está orando por el enfermo y se combina la predicación con la oración del enfermo y éste sana. O por ejemplo, alguien habla en lenguas y hay alguien que interpreta las lenguas. Estamos haciendo usando carismas complementarios. Entonces tenemos esa parte. El carisma es complementario, no es para mí, no es para que yo lo use de manera individual, sino es para complementar los otros carismas. ¿Sale? Y la siguiente consideración, te tienes que capacitar en el uso del carisma.
te tienes que formar, tienes que aprender en el uso del carisma, tienes que tomar retiros, tienes que tomar cursos, tienes que leer libros para saber si tu carisma primero es auténtico y después de saber si es auténtico, ejercerlo. Entonces, todo carisma sobrenatural requiere formación, sin excepción. Todo carisma sobrenatural requiere formación para que entonces así se discierna si es verdadero y se ponga en práctica para que dé fruto, ¿sale? Entonces, antes de hablar de sus carismas, bueno, te contaba yo esto para que no perdamos de vista la importancia que tiene el carisma que tú tienes dentro de la iglesia. ¿Cómo usas tu carisma en la iglesia? ¿Cómo lo usas? ¿Eres coordinador? ¿Eres líder? ¿Eres animador de asamblea? ¿Eres catequista? ¿Haces oración por los enfermos? ¿Haces adoración al Santísimo? Bueno, ahí es donde ya estamos caminando en lo sobrenatural con el uso del carisma, ¿sale? Bueno, vamos a hablar primero del carisma de sabiduría. ¿Tú crees que haya jóvenes que tengan el carisma de sabiduría? Porque luego pensamos que la sabiduría es para las personas adultas, para las que ya han vivido, para las que tienen experiencia. Evidentemente el carisma de sabiduría no se trata de conocimiento humano, se trata de conocimiento divino, de conocimiento que viene de Dios. Uno de los grandes, de los santos que más nos habla de esta relación es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nos habla precisamente de una forma en la que Dios nos iluminaba para conocer. Y esa forma en la que Dios nos ilumina para conocer nos revela los secretos que Dios tiene para la salvación humana. Entonces, Santo Tomás es un ejemplo de sabiduría. Él ejerció el carisma de sabiduría. Santo Tomás escribió la Suma Teológica, 12 tomos que van explicando cómo es el mundo de Dios, cómo es la relación de Dios con el hombre, ¿sí? Y ahí nos hablaba precisamente de esto. Entonces, ¿qué es el don el carisma de sabiduría? Es un carisma de revelación sobrenatural que se utiliza para los consejos y los momentos de dirección espiritual. Y es uno de los carismas más complejos que hay. No es tan fácil el carisma de sabiduría y mucha gente no pide el carisma de sabiduría. Repito, el carisma de sabiduría es un don sobrenatural para momentos de consejo y de dirección espiritual. Tú cuando tienes una necesidad y quieres un consejo, ¿ante quién acudes? ¿No? Y esa persona, ¿qué consejo te da? Si lo ponemos en el plano sobrenatural, tú vas a un hermano que tiene el carisma de sabiduría y él te va a dar un consejo y una dirección espiritual que viene directamente de Dios, de una enseñanza divina. En ese carisma de sabiduría, verdades de mayor nivel, es decir, esa persona con el carisma de sabiduría te va a revelar cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere de ti y te va a decir cómo quiere Dios que lo lleve. Ese carisma sobrenatural de sabiduría se puede recibir a través de una moción del Espíritu, se puede recibir por medio de una visión o se puede recibir por medio de un sueño. Y es la forma en la que Dios te está revelando aquel consejo o aquella dirección que una persona te está solicitando. Ese carisma de sabiduría te permite también a ti escudriñar escudriñar la palabra de Dios, comprenderla y transmitirla. Entonces ese carisma de sabiduría tiene que ver con la palabra del Señor. Comprendes la palabra, la lees, la comprendes y la transmites. Ese es carisma de sabiduría también. Y en ese carisma de sabiduría entendemos cuál es el plan de Dios conforme a su voluntad de Dios. ¿Cuántas veces te han preguntado si conoces la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces tú has preguntado cuál es la voluntad de Dios? Quien tiene el carisma de sabiduría te lo puede mostrar a ti. ¿Por qué? Porque Dios le está revelando su voluntad en ti. Entonces, estas son las formas, los usos del carisma de sabiduría.
Pero ahora, este carisma también puede caer en abusos. Un abuso hace que el carisma se distorsione para lo cual fue hecho. ¿Cuáles son los abusos del carisma de sabiduría? Hay un cliché muy desgastado y ten cuidado porque mucha gente va a llegar y te va a decir, es que el Señor me dijo que te dijera, es que Dios me dijo que te dijera, es que Dios me dio un mensaje para ti. Cuando tú escuchas eso, ese carisma de sabiduría ya se deformó. Dios no habla de esa manera, porque en el carisma de sabiduría, tú eres el que acude al hermano para que Dios te revele los planes. Dios no te va a exponer ni Dios te va a exhibir ante alguien. Dios lo que quiere es que tú vayas a Él. Entonces hay que tener cuidado con ese famoso Dios me dijo, Dios quiere que tú hagas esto, no. Se tiene que hacer en un ambiente de oración, en un ambiente de lectura de la palabra, en un ambiente de confianza, y Dios va a mostrar lo que Dios tiene para ti. ¿Sale? También otro abuso que se comete del carisma de sabiduría es manipular el carisma para beneficio personal, para que yo obtenga provecho, para que yo manipule la palabra a mi conveniencia. Ese es otro abuso que también surge mucho, porque muchos nos manipulan en base a lo que dice la Escritura y no en base a lo que el Señor nos quiere dar, no en base a lo que el Señor nos está diciendo. ¿Sí? Otro abuso del carisma de sabiduría es hablarle a las personas sin antes haber consultado la voluntad de Dios, leer la palabra o hacer oración o estar en un ambiente de oración y nosotros ya estamos ahí dando consejos. Cuando alguien te viene a dar un consejo que tú no pediste, hay que tener cuidado porque no siempre es palabra de sabiduría. Puede ser un deseo personal, frustrado que tú tengas ahí para decirle a la otra persona. Y también otro abuso del carisma de sabiduría es que nosotros estemos sujetándonos a palabras, a pensamientos, a preocupaciones que nos obliguen a creer que esas son cosas de Dios cuando son cosas internas nuestras, sentimientos internos, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Cómo saber si tengo el carisma de sabiduría? Por el amor que le tienes a la lectura de la palabra, por la paciencia que tienes para escuchar a los demás. Una persona que tiene carisma de pastor, tiene carisma de sabiduría. Es decir, los dos carismas van juntos. Una persona que tiene el carisma de pastor, de consolar, de escuchar a los demás hermanos, tiene carisma de sabiduría. Van juntos. El carisma de pastoreo con el carisma de sabiduría. Esa es una táctica para saber. Hay personas que son pastores, pero si no tienen sabiduría, realmente no son pastores. Abraza a la ovejita, la escucha, da consejos, se preocupa por ella hasta que esta ovejita salga reparada de su daño. ¿Cómo lo hace? Con sabiduría. ¿Sale? Entonces, carisma de pastor y carisma de sabiduría van juntos. ¿Sale? Si hay alguna duda, no dudes en mandarme el mensajito y aquí trataremos de aclarártela, ¿sale? Entonces ya llevamos el primer carisma, carisma de sabiduría, sus usos y abusos. Ahora pasamos al siguiente carisma, que es el carisma de ciencia o carisma de palabra de conocimiento, como también se le conoce. Este carisma también es un carisma de revelación sobrenatural. Y este carisma de conocimiento te va a revelar la verdad sobre alguna persona o sobre alguna situación de esa persona para darle solución, para encontrar un camino de solución o para encontrar una respuesta. Y eso puede revelarse, te lo puede revelar Dios a ti a través del pasado, del presente o de una acción futura de la persona. ¿Sale? Dice Has GT, dice Jessica Londra, creí que es tu carisma, hermana. Posiblemente sea un carisma de sabiduría. Trabajenlo, pónganlo a prueba y encontremos. El carisma de sabiduría no es tan notorio, pero sí es efectivo. Eso es otra cualidad. El carisma de sabiduría no es notorio, pero sí es efectivo.
Entonces, regresando, carisma de conocimiento es cuando Dios te revela la verdad sobre un asunto, sobre una persona, ya sea en su pasado, en su presente o en una acción futura, para encontrar respuesta a algo, para que esta persona encuentre un camino, encuentre su proceso de conversión. ¿Sale? Carisma de conocimiento te va a revelar ese pasado, presente o situación futura que nuestra mente natural no alcanza a comprender porque no la conoce. ¿Sale? Es una revelación de una verdad que naturalmente yo no conozco, pero que Dios me la está dando para que una persona o una situación tenga un arreglo, tenga una solución. Dice mi hermano Luis Alberto Martínez Arias, ¿y cuál es el uso y abuso del carisma de hablar en lenguas? Ahorita lo voy a mencionar, dame oportunidad, Luis, y adelantito lo voy a mencionar. Entonces, este carisma de conocimiento va a tener esa cualidad. Es algo que tú no conoces, pero Dios te lo está revelando para que una persona o una situación tenga una solución, tenga una luz para encontrar respuesta, tenga una luz para encontrar alguna forma de salir adelante. La finalidad del carisma de conocimiento es el arrepentimiento y la conversión de la persona, el desarrollo de la fe, identificar el problema o identificar el peligro y ayudar a resolverlo. ¿Sí? Carisma de conocimiento. Por ejemplo, esto se da mucho en las oraciones carismáticas. En la adoración al Santísimo estamos en adoración y de repente el Señor pone en nuestra mente a una persona de las que está ahí o pone una situación y nos pide que hagamos algo. Ya sea que, lo digo por experiencia personal, que me diga, ve y ora por esta mujer, ve y ora por este hombre. Yo no sé qué tengan, yo no sé qué pase, simplemente me manda a orar por ellos y cuando estoy orando por ellos, el Señor me revela es que esta persona tiene un problema, esta persona está enferma, esta persona tiene una situación difícil. Recuerdo una vez en el año pasado, allá en la diócesis de Tapachula, en una escuela de provincia que nos invitaron a participar, a predicar, me tocó dirigir la hora santa, si no mal recuerdo, y en ese momento de la hora santa empezamos a orar por muchas personas, y entonces se me acercó una jovencita de ahí de Tapachula, no recuerdo su nombre, se me acercó y me dice, hermano, es que el Señor me está diciendo que hay una persona, una mujer que tiene problemas económicos, que tiene deudas, y que el Señor ya me dijo en mi corazón que le va a ayudar a esta mujer a resolverlas. Eso me lo dijo la chica dentro del proceso de la oración. Cuando terminó la oración, me pasaron un papelito y me dicen, es que le mandan este papelito y en el papelito decía, yo soy la mujer que tiene deudas económicas, yo soy la mujer que tiene problemas económicos, que tengo que pagar cantidades de dinero que no tengo, de la cual se habló de mí hace un momentito. Yo creo que la persona por pena no pasó a dar su testimonio de manera personal, pero me mandó el papelito. Y entonces en ese momento era evidente que la chica que me lo dijo recibió una palabra de conocimiento. Y entonces pues ya el Señor nos confirmó que esa palabra de conocimiento era verdadera, era real. Yo no la conocía, la otra chica no la conocía, pero el Señor nos la reveló. Amén. Entonces, esta palabra de conocimiento es cuando el Señor nos revela una verdad sobre alguna situación, sobre alguna persona, ya sea en su pasado, presente o en acción futura, para que ese problema, esa situación tenga solución. Ahora, ¿cuándo se abusa del carisma de ciencia o del carisma de conocimiento? Se abusa, fíjate, pon atención, tú puedes tener el carisma de conocimiento, pero se abusa cuando tú haces caso a los chismes, cuando tú haces caso a las sospechas, a los rumores, cuando tú hablas de asuntos que no tienen sentido y que van más allá de la vida de una persona. Por ejemplo, ahorita, muchas personas empiezan a decir, es que el famoso COVID no existe, es una manipulación del gobierno, nos están inyectando en los hospitales para que mueran, les están extrayendo líquidos de las rodillas para venderlos. Tú haces caso de esos chismes, tú haces caso de esas sospechas, y si tienes el carisma de conocimiento, ya lo echaste a perder, ya lo contaminaste, y entonces va a perder eficacia ese carisma del Espíritu Santo. Dice mi hermano Eric Peña
Y cuando sentimos algo y por miedo a equivocarnos no lo expresamos, ¿qué consecuencia hay? Que no usas el carisma y que dejaste de tener o dejaste pasar la oportunidad de que una persona recibiera una bendición. Esto es muy común, hermano, pero si siempre vamos a hablar con miedo, pues entonces nunca vamos a desarrollar el carisma. Yo es lo que te recomiendo, atrévete a hablarlo. A lo mejor te va a dar miedo, pero atrévete a hablarlo, atrévete a darlo. Si es de Dios, el Señor lo va a confirmar a través de otra persona o a través de la propia persona que está necesitada. Si no es de Dios, no va a pasar nada. No va a pasar nada porque la otra persona va a estar igual y simplemente fue un momento de confusión. Pero atrévete a decirlo, atrévete, esa es la cualidad. O quizás lo que tú digas tiene un conocimiento, si no al 100%, si en un 50%. Entonces ya lleva una carga de verdad. Porque les tengo que decir, en los carismas que el Señor nos da, carismas sobrenaturales, una parte es de Dios y una parte es nuestra, ¿eh? Por poner un ejemplo, en carisma de conocimiento, el 90% es nuestro y el 10% es de Dios. Porque Dios nos da un mensaje, nos da una palabra. El otro 90% viene como tú transmites esa palabra. Y a lo mejor ahí, por ejemplo, voy a usar un caso así, ¿eh? Hay lugares donde la persona empieza a tener una manifestación sobrenatural y le cambia la voz. Y empieza a hablar como un español de hace 100 años, 150 años. Ahí hay que tener cuidado porque a lo mejor no es Dios ahí el que está actuando, sea la propia persona. Y estimulada por alguna película, estimulada por alguna cuestión de que haya visto. El carisma de conocimiento no tiene que ser un carisma donde tú hagas cosas raras, sino donde tú recibes una palabra y la transmites. Y entre más fidedigna sea, mejor. ¿Sale? Espero que se haya quedado respondida tu pregunta, Eric. Entonces decíamos que del abuso de este carisma precisamente es cuando andamos metidos en chismes, en sospechas, en rumores, cuando nos dejamos llevar por todo esto, tu carisma de conocimiento pierde eficacia y cuando lo recibas, el demonio te lo puede te lo puede cambiar para que te des una palabra distinta. Entonces, yo te recomiendo, no te metas en chismes, no te metas en rumores, no aceptes comentarios denigrantes para que tu carisma se conserve puro. También el carisma de conocimiento nunca va a exhibir a nadie, ningún hermano de tu comunidad, ni en la asamblea, ni en la iglesia, ni en la familia. ¿Sí? El carisma de conocimiento nunca va a exhibir a nadie, nunca va a avergonzar a alguien de tal forma que esa vergüenza le cause daño. No. Un carisma de conocimiento no te va a echar en cara directamente algo para exhibirte. También eso debes de tenerlo bien en cuenta. Si alguien te exhibe diciendo que es carisma de conocimiento, échalo fuera y ni le hagas caso porque es un carisma falso. Dios nunca te va a exhibir con nombre delante de nadie. ¿Sale? Ahora, este carisma de discernimiento, perdón, de conocimiento, necesita discernimiento antes de darse. ¿Cuándo viene el abuso? Cuando se da sin discernimiento. El discernimiento lo puede hacer la propia persona. Antes de decirlo, tú analízalo y saca el objetivo de la palabra. ¿Por qué Dios quiere que lo dé? Y ya que estás seguro, transmítelo. Si no estás tan seguro, consulta a un hermano con mayor experiencia, consulta a un hermano con el carisma de discernimiento para que entonces esa palabra salga discernida. Pero nunca lo hagas antes sin discernir porque puedes dañar. Y la palabra de conocimiento, otro de los abusos, es que luego lo damos, pero la palabra de conocimiento nunca va a ir en contra de la palabra de Dios, nunca va a ir en contra del magisterio de la iglesia, nunca va a ir en contra de la autoridad de quienes están dirigiendo la iglesia, del coordinador o del párroco. ¿Sale? Eso también es bien importante. Esa palabra de conocimiento no va a ir en contra de la propia iglesia, de los dogmas de la iglesia. Hay que tener cuidado porque muchos de repente dicen que tienen palabras de conocimiento y causan división. La iglesia
se vuelve un desorden, muchos se separan del grupo, otros cambian de religión. Esas no son palabras de conocimiento. Si hay división, hay que tener cuidado, ¿sale? Bueno, entonces esta es en relación al carisma de conocimiento. Ahora vamos al carisma de la fe, que sería el tercer carisma. El carisma de la fe es distinto a la virtud teologal de la fe, ¿sí? La virtud teologal de la fe es la esencia que Dios nos da para creer en Él. El carisma de fe es un carisma que nos da una confianza sobrenatural en la palabra de Dios o en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Este carisma de fe es el que te impulsa a realizar algo que incluso puede estar fuera de la lógica humana, ¿sí? Este carisma de fe es el que te dice que hagas algo, que lleves a cabo una acción, porque en esa acción Dios va a actuar. Y tú vas a decir, pero es que no comprendo por qué. Pero Dios se está moviendo. Decíamos, por ejemplo, cuando Pedro y Juan iban entrando al templo después del Pentecostés y se encontraron al tullido, y el tullido les pidió limosna, y Pedro le dijo, no tengo dinero, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y en ese momento el paralítico caminó. Ahí fue un carisma de fe el que ejerció Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro no salió a buscar un paralítico a quien curar, no. Pedro salió y iba caminando y en ese momento el Señor le dijo a este. Y entonces Pedro actuó, en ese momento se movió. El carisma de fe es así. Tú no tienes pensado algo, pero el carisma de fe te impulsa a realizarlo porque Dios a través de ello va a obrar una maravilla. Es cuando hacemos de repente cosas que no están en nuestra mente, pero que Dios ya nos está pidiendo en un momento que las hagamos, ¿sí? Me imagino que algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Este carisma de fe se acompaña al carisma de sanidad y al carisma de milagros. Operan juntos. Este carisma de fe opera junto con el carisma de sanidad y opera junto con el carisma de milagros, ya sea que lo tenga la propia persona o que la tengan personas diferentes. ¿Sale? Ahora, ¿qué abusos tiene el carisma de la fe? El carisma de la fe tiene los siguientes abusos. Primero, comprometer a Dios en algo que es contrario a su voluntad. Comprometer a Dios en algo que es contrario a lo que Dios tiene planeado, ¿sí? Muchas veces nosotros, por ser buenas personas o de buena fe, de repente siempre decimos, no te preocupes, Dios te va a curar. Y si estás en la iglesia, mucha gente dice, ay, me dijo que me va a curar, entonces es real. Pero a lo mejor lo que Dios quiere en esa persona es otro proceso. Y la persona, cuando tú se lo dices, espera componerse en ese momento ya. Y a lo mejor el proceso todavía lleva tiempo. Y quizás eso no lo discerniste, simplemente dijiste, Dios te quiere curar, pero no le dijiste cuál es el proceso, ¿no? Y entonces la persona haya entendido mal, o tú lo hayas dicho mal y no se dé la sanación inmediata y el proceso se rompa, ¿no? Mira, conozco un caso de unos hermanos, y esto es reciente, la semana pasada, que llevaron una hermana al médico, el médico le dio su tratamiento, pasó un día y la hermana no se componía. Entonces la familia de la hermana la llevó a que le hicieran una limpia, la llevó con una persona que le hiciera la limpia. Y entonces cuando le dicen, no, ¿por qué permitiste? El esposo le dice, es que Dios no me hizo caso, Dios no la compuso cuando yo quería. Por eso la llevamos con la bruja, para que la bruja hiciera su trabajo. Pues evidentemente aquí no hay un carisma de fe, o hay un carisma de fe que fue falso, ¿no? También cuando se abusa de esta fe, cuando hay mucho sensacionalismo, mucho sensacionalismo y misticismo. Mira, esto también es bien común. Hay veces que hay grupos dentro de la iglesia que hacen cosas ocultas, que se reúnen para orar a escondidas, que dicen que reciben mensajes y están escondidos por ahí, como que son grupos secretos. Ahí tampoco opera el carisma de la fe, se está abusando de la fe ahí. ¿Por qué? Porque lo hacen escondidas, lo hacen que no se entere el párroco, que no se entere el coordinador.
que no se entere fulano, sutano, que es nada más para privilegiados. No, ahí no hay carisma de fe. Esa cosa de sensacionalismos y misticismos no son buenos. Y también se abusa del carisma de fe cuando la persona que lo tiene lo usa para lucrar o para promocionarse a sí mismo. Es que por mí, es que porque yo le oré, es que porque yo le impuse las manos, esta persona encontró lo que buscaba. No, ahí también se abusa del carisma de la fe. Cuando una persona se pone primero él y después Dios, ¿no? Hay un abuso ahí. ¿Sale? Entonces ya llevamos estos carismas. Si hubiese dudas, te invito a preguntarme para que no te quedes con la duda y sigamos caminando. Vamos ahora con el carisma de sanidad. Este es el carisma más se conoce de Jesús, ¿no? Y también sigue actual, ¿eh? O sea, el carisma de sanidad se sigue moviendo actualmente. El primer principio para el carisma de sanidad es que Dios nos quiere sanos a todos, pero Dios nos sana de diferente manera. Entonces, quien tiene el carisma de sanidad debe de saber que el tiempo de la sanidad no es mío, es de Dios. Yo puedo orar por un enfermo y ese enfermo sana en ese momento, no por mí, sino porque Dios lo quiso así. Yo puedo ir por un enfermo y el enfermo sana dentro de un mes, no es por mí, es porque Dios lo quiso así. Entonces, primer principio de este carisma de sanidad es que Dios nos quiere sanos, sí, pero lo va a hacer conforme a su voluntad, no conforme a la mía. Ahora, la sanidad puede ser física o puede ser emocional. Para que de repente hay enfermedades físicas que antes de sanar el cuerpo es necesario sanar el alma. Entonces también eso hay que tenerlo bien presente. La sanidad va a operar siempre de adentro hacia afuera. Hablo de la sanidad como carisma. Siempre opera de adentro, lo interno, para después sanar lo externo. Y también el carisma de sanidad puede sanar cualquier tipo de enfermedades. Hay hermanos que tienen un carisma de sanidad especializado, por ejemplo, hermanos que oran y sanan solamente a los enfermos de cáncer. Hay hermanos que oran y sanan únicamente a los enfermos del estómago. Hay hermanos que oran y sanan únicamente al enfermo de los ojos. O puede ser que un carisma pueda sanar cualquier enfermedad. ¿Sale? Pero se opera así también. En ocasiones en retiros me ha tocado a mí sentir esa presencia de Dios y me dice que la sanidad viene para enfermedades en el estómago, por ejemplo. Y se sanan solamente enfermedades del estómago. O hay lugares donde el Señor me ha permitido ver sanidades en la circulación, ¿no? Donde la persona viene con las venas inflamadas y sale del retiro con las venas ya normales, ¿no? O hay de repente retiros, encuentros donde la sanidad es de diversas enfermedades, pero el que opera es Dios. Este carisma de sanidad puede o no acompañarse de la imposición de manos. No es necesaria la imposición de manos, es necesaria la oración. Sabemos que la imposición de manos es un signo de intercesión para diferenciarlo de un sacerdote que la imposición de manos es más sacramental. Los laicos no podemos imponer manos sobre la cabeza. En algunos lugares se permite la imposición de manos, en algunos lugares no. Hay que estar atentos a ello. Pero el carisma de sanidad va a operar con o sin imposición de manos, porque el carisma de sanidad va a estar subordinado en ese momento al obispo, al párroco, que ha dado la autorización o que ha desautorizado la imposición de manos. ¿Sale? Y también el carisma de sanidad se acompaña de otros carismas, como puede ser el carisma de conocimiento, el carisma de fe o el carisma de sabiduría. ¿Sale? Evidentemente, para orar por sanidad se necesita un proceso y se necesita una formación. Por eso es necesario que quien crea tener el carisma de sanidad tome cursos de oración por los enfermos, tome cursos de intercesión para que vaya desarrollando el carisma, ¿sale? Ahora, perdón, ¿cuáles son los abusos del carisma de sanidad? Abusos del carisma de sanidad. Hay que tener cuidado en esto. Primero, nunca se le pida a una persona que deje su tratamiento médico. Nunca. Aunque el Señor haya confirmado la sanidad,
nunca se le pida que deje el tratamiento médico hasta que no se confirme su sanidad por medio de un estudio clínico. ¿Sale? Nunca hay que retirarle a una persona un dispositivo médico o un aparato necesario para su salud, como pueden ser los lentes, la muleta, la silla de ruedas. Nunca. Hay veces que el Señor es claro y nos dice, pero le dice a la persona, párate y tú camina, no porque alguien se la quite. Porque la persona que ha sido sanada siente el impulso y ella misma deja las cosas. Pero si tú estás orando por ella, nunca le digas, deje la silla o tire la muleta. No, esos serían abusos. La persona que es sanada por sí misma va a sentir que eso ya no lo requiere. ¿Sale? También el abuso del carisma de sanidad, perdón, viene cuando empezamos a hacer cosas extrañas y causamos desorden dentro de la asamblea. Cuando hay personas que de repente empiezan a hacer cosas extrañas, se convulsionan y se caen y gritan feo y pensamos que eso está bien. No, ahí hay que tener discernimiento porque ahí puede haber un desorden metido por el diablo. Ujú. Hay que guardar ese orden. Si tú dices tener el carisma de sanidad, pero ves este desorden, tranquilízate y discierne antes de eso, ¿no? Si el Señor lo va a permitir, si el Señor va a permitir una liberación, ya el Señor sabrá y guiará, pero el Señor nunca nos va a exponer a algo que nos cause daño, ¿sale? Otro abuso del carisma de sanidad es el sentimentalismo, el emocionalismo antes de la voluntad de Dios, ¿no? Hay veces que nos dejamos impactar por la situación de la persona, hay veces que nos dejamos impactar por el tipo de la enfermedad, y eso nos hace de repente caer en un sentimiento que se vuelve sentimentalismo. Para esto es necesario que sí que acudas a, lo te decía, a la formación de cómo orar o cómo interceder. Y también regreso, que no se te olvide que Dios va a permitir la sanación según su voluntad de Él, no la nuestra, ¿sale? Bueno, entonces con esto quedaría el carisma de sanidad. Ahora pasamos al carisma de hacer milagros. Milagro, que es una acción que no se puede realizar ya bajo las acciones humanas o naturales. Es algo que está fuera de nuestra capacidad de leyes naturales. Es ahí como opera el milagro. Para que opere el carisma de milagros es necesario que se acompañe del carisma de la fe, es decir, mediante la oración pidiendo la voluntad de Dios. Y los milagros son sanidades, liberaciones espirituales, acciones en la naturaleza como detener tormentas, como detener enfermedades como la pandemia que estamos viviendo, acciones extraordinarias como la que hizo Jesús de calmar la tormenta, de multiplicar los panes, de resucitar a los muertos. Pero todos estos milagros deben de estar sujetos a la voluntad de Dios, es decir, Dios va a saber cuándo los quiere realizar. Por ejemplo, San Felipe Neri, en su vida, resucitó a dos muertos, a un niño bebé y a un hombre adulto, a un compañero suyo sacerdote. Al niño bebé lo resucitó y se lo devolvió a la familia. Y al adulto lo resucitó para que se confesara, y una vez confesado volvió a morir. Entonces, esto está sujeto a la voluntad de Dios, no sujeto a nosotros. Un día San Juan de la Cruz calmó una tormenta que estaba muy fuerte, con viento y con agua. Salió con un crucifijo San Juan de la Cruz, imploró a Dios y dijo: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, con ese crucifijo en los 4 puntos cardinales, y la tormenta se detuvo. Esos son los milagros a los que hace alusión este problema económico, una persona en la cárcel de manera injusta, cuando tengas una situación que no sabes por qué llegó, pero hay un problema, el carisma de milagros puede operar. ¿Y cuál es la finalidad del carisma de milagros? La conversión de quien realiza el milagro, es decir, esa persona se va a convertir cuando vea el milagro. Y los abusos del carisma de milagros tienen que ver, pues, más o menos con los del carisma de sanación, como pueden ser precisamente lucrar, hacernos nosotros los importantes, ponernos antes que Dios,
Eh, Cuando nosotros también inflamos o distorsionamos las condiciones del suceso, caemos en el abuso, ¿no? Cuando decimos, es que yo hice la oración y por mí sanó este enfermo, es que yo hice la oración y por eso se calmó la lluvia, ¿no? Cuando hacemos este alarde de cosas, estamos abusando del carisma de milagros. O cuando hacemos cosas extravagantes en nuestra apariencia física. Hay de repente personas, lo voy a decir con todo respeto, pero sí hay, que de repente salimos a predicar, salimos a orar y traemos colgadas no sé cuántas cadenas, cuántas medallas, nos amarramos tantas cosas al cuello o traemos tantas cosas en las manos, que por protección, que porque una representa a Jesús, otra representa a María y hacemos así como que oraciones demasiado extrañas con mucho incienso o nos paramos, nos hincamos o cuestiones de esas. Esos son abusos también del carisma de milagros, ¿eh? Son abusos, hay que tener cuidado. O gente que prepara brebajes y que te los tienes que tomar, o gente que consagra no sé qué tantas cosas. Fíjate que en una ocasión, eso fue en mis inicios, en una oración de liberación, yo no sabía mucho de eso, y entonces un hermano que estaba haciendo la liberación, yo noté dos cosas. Primero, que, que, que le, que le empezó a pegar a la hermana que estaba liberando, le empezó a pegar en su corazón, pero así fuerte, fuerte, fuerte. Le empezó a dar trancazos fuertes que porque estaba mala del corazón. Luego, por alguna situación, alguien le trajo el agua bendita y el agua bendita se derramó, se cayó de la tacita. Y entonces este hermano empezó a decir, no, 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 no la pisen, esta es la sangre de Cristo, el que la pise se va a condenar y no sé qué. Evidentemente aquí ya hay dos abusos, el pegarle a la persona y el decir que el agua bendita es la sangre de Cristo, son dos abusos, ¿sí? Hay gente que lo hace, hay que tener cuidado, sobre todo gente que se dedica a hechicería, magia y a cosas extrañas que dice tener el carisma, no hay que confiarnos del todo en ellos, ¿sale? Bien, espero no haberlos cansado mucho, todavía nos faltan otros carismas, espero ir bien, espero que sigan ahí tomando nota. Ahora venimos a uno de los carismas que a mí me gusta mucho, que es el carisma de profecía. Y te lo voy a explicar, tratar de explicártelo. Me gusta mucho, pero también hay que saberlo explicar y espero explicártelo bien. Primero, el carisma de profecía es comunicar mensajes divinos conforme a la palabra del Señor. ¿Sí? Comunicar mensajes divinos conforme a la palabra del Señor. Es una forma sobrenatural de hablar donde Dios te provee a ti de palabras proféticas para que tú se las comuniques al pueblo. Pero estas palabras proféticas no tienen nada que ver con adivinar el futuro, con andar adivinando acontecimientos. Eso ya es charlatanería y adivinación. La profecía no es decir, ay hermano, ¿qué cree? Que soñé un pañuelo rojo. Dígame qué significa. No es profecía eso. Oye hermano, es que no sé, mañana voy a ir a un trabajo, dígame cómo me va a ir. Tampoco es profecía, es adivinación. Oye hermano, es que mi esposa está embarazada, dígame qué va a ser, niño o niña. Eso tampoco es profecía, eso es adivinación. Perdón, se me está cayendo aquí el telefonito. Eso es adivinación. ¿Sale? Entonces, no, que las profecías de Nostradamus, que las profecías de la cultura maya, que mañana se acaba el mundo, esas son charlatanerías. Ese no es carisma de profecía, ¿eh? El carisma de profecía debe de estar sustentado en la palabra. ¿Y sabes dónde se ocupa el carisma de profecía? Para predicar, para enseñar. El que predica usa su carisma de profecía. La persona que enseña a los niños catecismo utiliza su carisma de profecía. ¿De dónde surge el carisma de profecía? De la palabra de Dios. Es decir, no de adivinar, no de invocar, a ver qué va a pasar mañana, cómo me va a ir. No, nada de eso. ¿Sí? Entonces, la profecía es anunciar el plan de Dios y la salvación del hombre. Y segunda, denunciar el pecado. Hay hermanos que son predicadores, pero que son predicadores así como que medio pesimistas, ¿no?
Te hablan primero del castigo y te hablan de castigo y te hablan de castigo y te hablan de castigo, pero no te hablan del plan salvador de Dios. O hay hermanos que te hablan mucho del plan del salvador de Dios, pero no te hablan del pecado. Ahí podemos caer en abusos. El plan es hablar del plan de Dios, pero también denunciar el pecado, pero siempre poniendo primero el plan de salvación. Amén. Y evidentemente este carisma de predicación o de profecía puede ir acompañado de carismas de sanidad, de carismas de milagros, de carismas de discernimiento. Y evidentemente también necesita un proceso formativo. Leer la palabra, leer el magisterio de la iglesia, leer alguna obra de los santos, acudir a escuelas de formación. ¿Para qué? Para que el Señor te provea de conocimiento, de palabras, para que después tú prediques. La persona que predica en un retiro, la persona que enseña a los niños, tiene un carisma de profecía. Es cierto que de repente el Señor permite profecías que en su momento son relevantes, pero a final de cuentas toda la palabra de Dios es relevante. Nada más es saber cómo se transmite. Algunos, bueno, vamos a los abusos ahora de este carisma, porque algunos, como les decía, lo usan para supuestamente adivinar el futuro. No, ese no es carisma de profecía. Que te enseñe, que alguien te diga que tiene que ir o tienes que ir en contra de la palabra, en contra del magisterio de la iglesia, en contra del papa, en contra de la autoridad, no es carisma de profecía. Ponte atento, actualmente hay muchos católicos y católicos que tienen programas de televisión, que tienen programas de radio, católicos que predican mucho, que están hablando del Papa Francisco. A ellos yo los descalifico, a ellos yo no acudo con ellos ni creo en sus palabras, ¿sí? Porque están hablando en contra del pastor que Cristo dejó para guiar a la iglesia. Dice Has GT, ¿cómo podemos saber si tenemos el carisma de profecía? Predicando, empezando a predicar. Y que tu prédica tenga efectos según el plan de Dios. Si vas a predicar para que sienta, si vas a predicar para que alguien encuentre a Cristo y se logre el propósito, tienes el carisma de profecía. El carisma de profecía también se ejerce mediante el canto, ¿eh? El carisma de profecía también se ejerce mediante el canto. Cantando, también tú estás profetizando. Y si tu canto está ungido y si tu canto en esa unción tiene efectos de conversión, efectos de sanación, efectos de perdón, efectos de arrepentimiento, evidentemente tienes un carisma profético, pero a través del canto. O predicando si tienes esos efectos, ¿sale? Espero me haya dado a entender, Has. Entonces, predicar en contra del Papa, pues evidentemente es un abuso del carisma de profecía. Predicar división, fomentar la división, fomentar la confrontación de una comunidad, no es carisma de profecía. Hay que profetizar, pero como te decía, formados. Y sobre todo, un profeta siempre debe de estar sometido. Esa es la condición, esa es una de la cualidad para saber si tienes el carisma de profecía. Dice San Pablo en Tesalonicenses que el profeta se someta al profeta. Es decir, si tienes carisma de profecía, tienes que estar sometido a una autoridad y tienes que obedecerla. Si no obedeces esa autoridad, tu carisma no es carisma de profecía, aunque hables y prediques muy bonito. ¿Sale? Entonces son usos y abusos de la profecía. Vamos ahora con el siguiente carisma. Nos faltan 3. Jessica Londra, Hasget, ¿es tu carisma? Creo que sí. Creo que sí. Es el carisma de discernimiento. Este carisma también es complicado, pero también es muy hermoso. El carisma de discernimiento es el carisma que vigila la autenticidad de los demás carismas. Es el vigilante de los otros carismas. El carisma de discernimiento es cuando el Espíritu Santo te dice cómo opera un carisma, si es falso, si es verdadero, si es de Dios o es del enemigo de Dios. El carisma de discernimiento te lo va a decir. El carisma de discernimiento te va a mostrar si esa manifestación es del Espíritu Santo o es un engaño del demonio.
El carisma de discernimiento te va a decir cómo decidir una acción cuando estás indeciso para que esa acción la tomes como el plan de Dios. Dice Blanca Berenice Méndez Martínez, hola, por el bautismo somos profetas. ¿Tenemos todos el carisma de profecía? Somos profetas, sí, por el bautismo, porque tenemos la capacidad para anunciar a Dios. Pero es diferente el carisma de profecía cuando Dios te lo permite usar para un fin específico. Somos profetas en el bautizo porque tenemos que anunciar a Cristo, tenemos que anunciar a Dios, pero en ocasiones surge el carisma de profecía como una forma especializada de realizar el trabajo, el servicio. Aunque todos somos profetas, hay algunos que tienen el carisma de profecía, es decir, que se especializan precisamente en la prédica, que se especializan precisamente en la catequesis, que se especializan en la formación. ¿Sale? Aunque todos tenemos la dimensión profética de anunciar a Jesús. Y entonces, ahora el carisma del discernimiento nos ayuda a discernir qué vamos a decidir. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes que tomar una decisión? Dile al Espíritu Santo que te dé discernimiento o acude con un hermano que tenga discernimiento y pídele una opinión. Evidentemente el carisma de discernimiento también opera junto con el carisma de sabiduría o con el carisma de conocimiento. Y también el carisma de discernimiento requiere formación y oración. Formación y oración. No se da así como que nada más por moción del Espíritu. Necesita una parte formativa para que el Espíritu ahora sí actúe dentro de él. ¿Sale? ¿Qué abusos se dan dentro del carisma de discernimiento? Nuevamente, si estás bajo chismes, sospechas, cosas imaginarias, complots, conspiraciones, emocionalismos, tu carisma de discernimiento pierde eficacia. No te tienes que mezclar con esas cosas. El carisma de discernimiento debe de mantenerse lo más limpio posible. No te mezcles con chismes, no te mezcles con rumores, no te mezcles con mentiras, porque entonces perderíamos esa parte. El carisma de discernimiento también nunca ridiculiza, nunca humilla y nunca se burla de los hermanos, ni del carisma que digan tener. Ojo, líderes, ojo, coordinadores, pídanle mucho al Señor que les dé el carisma de discernimiento para saber si los carismas que tienen sus integrantes del grupo son falsos o son verdaderos, porque muchas veces rechazamos los carismas sin antes discernirlos. También se abusa del carisma de discernimiento cuando discriminamos a los hermanos por su apariencia, por su condición social, por su condición económica o por su condición académica, que también pasa mucho. El coordinador, la persona que es líder, debe de tener el carisma de discernimiento, de cajón. Esos carismas también van juntos. Carisma de coordinador o carisma de líder o carisma de administrador junto con el carisma de discernimiento. ¿Sí? Para que no se tomen decisiones arbitrarias, para que no se validen cosas falsas, para que no se le dé oportunidad al demonio de que haga por ahí pues alguna de sus patrañas. ¿Sale? Y luego venimos y pasamos al carisma de lenguas, que era la pregunta de mi hermano Luis Alberto. Bueno, hermano, ya llegamos al carisma de lenguas. ¿Qué son las lenguas? Las lenguas son lenguajes, son idiomas que el Espíritu Santo te permite operar con una finalidad. Pueden ser lenguas de idiomas antiguos que se hablaron desde tiempos remotos, o pueden ser idiomas que no tienen un significado humano, ¿sí? Pueden ser de esas dos clases. Idiomas antiguos o idiomas que no tienen un significado humano. Que el Espíritu Santo te los permite hablar por tres finalidades. Primera finalidad de las lenguas, alabar y adorar a Dios. Es la primera finalidad. Tu carisma de lenguas se va a rendir cuando tú alabas y cuando tú adoras. En ese momento se rinde tu carisma de lenguas. Si cuando tú estás alabando y adorando el carisma se resiste, se mueve,
de una manera diferente, entonces no es carisma de lenguas. Ujú. El carisma de lenguas sirve para adorar y para alabar a Dios, primera función. Segunda función, el carisma de lenguas sirve para interceder por los hermanos, por cualquier tipo de necesidad, por alguna enfermedad, por alguna situación particular, para interceder. Segunda función del carisma. Y tercera función del carisma, comunicar un mensaje de Dios, pero este debe de ir acompañado de la traducción que haga el carisma de interpretar lenguas. Son tres funciones, y en esas tres funciones eh, el carisma te va a servir. Hay carismas que sirven para sanidad nada más. Hay carismas de lenguas que sirven para liberar. Hay carismas de lenguas que sirven para adorar. ¿Sí? Entonces, cada carisma de lenguas puede tener una finalidad. O una persona puede tener el carisma de lenguas que cubra las tres finalidades. Esto está a la soberanía de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta el carisma de lenguas? Cuando dentro de tu oración empiezas a tener sensaciones en la boca, como que la lengua se te adormece, como que la lengua empieza a moverse más rápido, como que sientes que se te paraliza la quijada, es como que empiezas a balbucear palabras que no comprendes. A medida que pongas en práctica el carisma de lenguas, este va a empezar a fluir más y más y más hasta que logres tú comprenderlo. Hay muchas personas que dicen, hermano, yo quiero tener el carisma de lenguas, pero no lo hablo, porque no lo necesitas, porque tu oración normal, vamos a llamarle así, está bien. El carisma de lenguas sirve para ayudar a las personas que no sabemos orar. Para eso sirve el carisma de lenguas. Dice San Pablo que el Espíritu Santo viene ininteligibles. Si tú tienes una vida de oración y no tienes el carisma de lenguas, no te preocupes. Si tienes el carisma de lenguas, ponlo en práctica. ¿Sale? Y algo que hay que aclarar dentro de los abusos del carisma de lenguas, el carisma de lenguas no es una señal de santidad. El carisma de lenguas nunca va a medir la santidad de una persona. Hay personas que pueden hablar en lenguas y pueden ser santos. Hay personas que no hablan lenguas y son santos. Y hay personas que hablan lenguas pero no son nada santos. No es un signo de santidad. No es un signo de superioridad. No es un signo de saber más. Otro abuso del carisma de lenguas es usarlo para sobresalir de manera personal. Hay personas que de repente elevan la voz y quieren hacerse notar. Ese es un abuso del carisma de lenguas. Hay personas que incluso ni siquiera están orando y están hablando en lenguas. Ese es otro abuso. ¿Sale? El carisma de lenguas va a estar sujeto a ti. Si tú decides hablar lenguas, va a estar sujeto a ti. Si tú decides callar, el carisma de lenguas va a estar sujeto a ti. ¿Sale? También el carisma de lenguas debemos de tener cuidado, sobre todo si es que estamos involucrados en el canto o en la prédica, porque si de repente empiezas a cantar y usas lenguas o empiezas a predicar y usas lenguas en lugares inadecuados, puedes causar confusión. Hay que ser prudentes, saber dónde sí se puede ocupar, saber dónde no se puede ocupar. Y eso te lo va a decir el mismo Espíritu. ¿Sale? Entonces, estos son los abusos de lenguas. No sé si con esto, hermano Luis Alberto, quede respondida tu pregunta. Si no fuese así, mándame otra pregunta y te la respondo, pero serían las formas de usos y abusos del carisma de lenguas. Y por último, hemos llegado a lo que es el carisma de interpretar lenguas, que es complemento, evidentemente, del carisma de lenguas, y es la traducción que se da de las lenguas. Ese es el carisma de interpretar lenguas, la traducción que se le da a las lenguas que se están hablando, ¿sí? Con el carisma de lengua, de interpretación, validamos la veracidad de las lenguas que se están hablando, porque la persona que oye las lenguas sabe lo que la otra persona está diciendo. Y aclaramos, el carisma de interpretación de lenguas y el carisma de lenguas se pueden dar por separado en personas diferentes, pero también existen personas que reúnen los dos carismas en sí mismo, es decir, personas que hablan lenguas y personas que saben interpretar las lenguas que están hablando. Pero en otro caso hay personas que hablan lenguas y hay otra persona,
una tercera persona que interpreta las lenguas. Esa sería la parte de la interpretación de lenguas, traducir lo que se está diciendo y en esa traducción dar el mensaje cuando sea necesario. ¿Y qué abusos hay en la interpretación de lenguas? Tenemos los abusos como cambiar el mensaje, es decir, interpretar una cosa, traducir una cosa, pero decir otra, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, sería un abuso. Usar la interpretación de lenguas de forma arbitraria, esto es decir, es que yo interpreto todas las lenguas, porque no, hay intérpretes de lenguas para unas lenguas en específico y hay otros para otras lenguas en específico, o hay uno que interpreta varias lenguas también. La forma arbitraria es decir que yo puedo interpretar todo cuando no sea así, o poner o cambiar palabras. Ujú. O también decir algo de lo cual no estamos seguros. Ese también es un abuso de la interpretación de lenguas, decir algo de lo cual no estamos seguros. El famoso ¿qué dijo? Ay, creo que le entendí esto y lo digo. No, ahí siento que también estaríamos equivocados. ¿Sale? Entonces, estos son los carismas sobrenaturales. Pero esos carismas sobrenaturales los vas a, si te das cuenta, los vas a trabajar desde tu naturalidad personal. Por eso les marcaba yo los abusos, los usos y abusos, para que sepamos que nuestra naturalidad interviene en el caminar sobrenatural de los carismas. Nuestra naturalidad está metida en el uso de los carismas. Si usamos bien un carisma va a tener efectos potenciales en la iglesia, pero si abusamos del carisma va a tener efectos contrarios en la iglesia. Entonces, hermano joven, tú puedes caminar en lo sobrenatural sin perder tu naturalidad. Tú vas a la escuela, vas a seguir siendo el mismo. Si eres de 10 en matemáticas, vas a seguir siendo de 10 en matemáticas y a lo mejor hablas lenguas y a lo mejor tienes profecía. Pero si eres de 7 en matemáticas, pues vas a seguir siendo de 7 en matemáticas, pero vas a hablar lenguas, vas a decir profecía. ¿Sí? Es tu naturalidad, es parte de tu naturalidad. Dice Vero Díaz, ¿cuáles son los carismas que tienen que pedir los coordinadores? El carisma de discernimiento. El carisma de discernimiento. ¿Sale? Ese es esencial para los coordinadores. Un carisma de discernimiento. Entonces, ejercer el carisma lo vamos a hacer desde nuestro plan natural. ¿Sí? No vamos a cambiar ni nos va a brillar el rostro. A lo mejor la gente nos ve diferentes, ¿no? Pero a lo que me refiero es que vamos a seguir siendo los mismos, usando estos carismas, pero caminando en lo sobrenatural. Si tú oras, ya empezaste a caminar en lo sobrenatural y ahí se puede manifestar el carisma. Entonces no es necesario que, perdón, no es necesario que nosotros tengamos que hacer algo externo, extraordinario para dar a entender que tenemos un carisma, no. Desde tu naturalidad, el carisma se va a manifestar. Desde a tu edad, en tu condición social, en tu condición económica, en tu cultura, el carisma se va a manifestar, ¿sí? No va a ocurrir nada que te haga cambiar o que te cambie tu entorno mientras el carisma esté y que te regrese a tu entorno cuando el carisma se vaya, no. Cuando predicas vas a seguir siendo el mismo, ¿eh? Con tu mismo carácter, con tu misma energía, con tu misma dinámica. Cuando estés hablando o aconsejando a alguien va a ser con tu misma voz, ¿eh? Cuando alguien viene a mí y me pide un consejo, pues no cambia mi voz, sigue siendo la misma. No hablo con el español de hace 2 siglos, ¿no? No, es el mismo. Entonces, desde tu naturalidad joven, tú puedes caminar en lo sobrenatural y date cuenta de algo, pide los carismas. Que nada te intimide para pedir esos carismas sobrenaturales. Quizás ya los tienes. Que no te dé miedo hablar lenguas, que no te dé miedo dar la palabra de conocimiento, como decía mi hermano Eric, que no te dé pena dar una palabra de sabiduría a quien te solicite un consejo, que nada te impida orar por el enfermo, orar por los milagros, que si tienes un discernimiento, le digas, es que esto yo creo que está bien, pero es que esto está mal, tú dilo, tú ponlo en práctica, tú hazlo. Y entonces ahí es como vas a descubrir cuál es el carisma que tienes.
¿Te gusta cantar? Canta. Y si en ese canto el Señor te inspira cántico nuevo, hazlo sin pena. A muchos les da pena y por eso frenamos el carisma que tenemos. No tengas miedo, no tengas pena. Es algo natural el miedo y la pena, sí. Pero a medida que tu carisma lo pones en práctica, ese carisma empieza a desarrollarse y empieza a dar frutos, y esos frutos se van manifestando cada día y cada vez más, y te van a hacer crecer, ¿sí? Joven, entonces, que no te pongan a cargar sillas tus coordinadores nada más, que no te pongan solamente a subirte a un escenario, a danzar para animar a los demás, pero una danza sin ton ni son, que no te pongan únicamente a recibir la gente. Hazlo, sí, sí, hazlo. Yo no te digo que no lo hagas, hazlo, sí, pero también pídele al Señor que te dé otros carismas para que realmente descubras qué es lo que haces. Hay personitas que tienen, y es un carisma también, el carisma del hospedaje, el carisma del recibimiento, el carisma de la hospitalidad. Están ahí, es la gente que sonríe, es la gente amable que te dije, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Pásale, y te dan una sonrisa y te animan. Eso es un carisma. Si lo tienes, trabájalo ahí en la bienvenida, pero si no lo tienes, pídele a tu coordinador que te ubique en donde lo tengas. Hay personitas que queremos estar en música y nomás no podemos estar en música porque no tenemos el carisma ni de cantar ni de tocar. Busquemos otro espacio. No nos quedemos casados con algo que solamente nos gusta. Más bien, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dirija a donde Él quiera, ¿sí? A donde Él nos quiera llevar. Ya nada más para cerrar, por ejemplo, cuando a mí me invitan a predicar, he predicado a un grupito de 6 adolescentes de secundaria. Una vez me invitaron a predicar. 6 adolescentes. Me ha tocado predicar a niños migrantes. Me ha tocado predicar en retiros de varones, en retiro de mujeres, en retiros de sanación. Me ha tocado predicar a sacerdotes alguna vez. Entonces, es donde el Señor me quiera llevar. Y para eso me dio el carisma. Un día cuando me mandó a predicar precisamente a los niños migrantes, un niño que ha dejado su patria, que ha dejado su familia por buscar o por salir de su país, me recuerdo muy bien, fue en Tapachula. Me llevó a una casa de niños migrantes, eran 12, 13 niños que habían dejado sus países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, porque querían llegar a Estados Unidos o porque andaban buscando a sus papás. Y me dicen, hermano, predíqueles el amor del Padre. Dices, ¿cómo le predico el amor del Padre a este niño que mataron a su papá con violencia? O a este niño que su papá lo violentó, o a este niño que no tuvo papá. ¿Cómo le predicas el amor del Padre? Yo tenía miedo y el Señor me dijo, ¿eres predicador? ¿No? Pues predícale. Para eso te di el carisma, predícale. En algún momento cuando me invitaron a predicar a sacerdotes, previo a un Pentecostés, me dicen, quiero, José Luis, que le prediques a mis compañeros sacerdotes del decanato. Sí, padre, ¿qué tema quiere? La gracia. La gracia, sí. Yo predicándoles la gracia a los sacerdotes. Me puse en oración, pedí consejo con predicadores hermanos míos más experimentados. Y de repente el Señor me dice, ¿eres predicador, no? Pues predícales. Entonces, ese carisma es el que se tiene que ejercer porque Dios te lleva. Tu carisma que tengas, joven, el Señor te va a usar. El Señor te va a enseñar cómo usarlo. El Señor te va a llevar. Tú solamente sé dócil, sé obediente y ponlo en práctica. Si por alguna razón tú quieres el carisma y no lo tienes, hay otros carismas que el Señor ya te dio. Es cierto, a mí me gustaría el carisma X, pero si no lo tengo, tengo otra gama de carismas donde el Señor me pone a servir. No es que Dios te haya olvidado. Generalmente siempre pedimos un carisma donde nos sintamos cómodos, donde sintamos algo que sí podemos hacer, pero en ocasiones el Señor nos da carismas donde tenemos que empezar a aprender cómo llevarlo a la práctica. Joven, trabaja tus carismas. Coordinador, acompaña a tus jóvenes. En serio, acompáñalos para que descubran sus carismas y ponlos donde ellos también den fruto. Necesitamos jóvenes que prediquen.
necesitamos jóvenes que intercedan, necesitamos jóvenes que canten, pero también necesitamos jóvenes que tengan sabiduría, también necesitamos jóvenes que tengan conocimiento, también necesitamos jóvenes que animen, jóvenes líderes, jóvenes maestros, jóvenes que den más de sí por los pobres. Todos esos son carismas. Por eso, coordinador, pide discernimiento para que entonces el Espíritu Santo te enseñe dónde poner a tus jóvenes para que ellos den fruto, aprovechando toda su capacidad, toda su naturalidad, todos sus carismas que tienen. ¿Sale? Pues con esto, hermanos, doy por concluido el tema del día de hoy, esta formación juvenil de este día. Los invito a que nos vayan siguiendo, a que nos sigan más adelante. La próxima semana tenemos el tema de los riesgos espirituales en los jóvenes. ¿Cuáles son los riesgos espirituales en los jóvenes? Las modas, la música, las películas, la caricatura, la ropa, algunos deportes, la lucha libre. ¿Dónde hay riesgos espirituales? ¿Dónde el joven corre riesgos de meterse o de abrir puertas al enemigo para que el enemigo lo vaya debilitando y a final de cuentas el enemigo lo logre debilitar hasta perderlo? Esto vamos a tener cuidado, por eso la siguiente semana, próximo viernes a las 9 de la noche, vamos a tratar este tema de los riesgos espirituales en los jóvenes. Hay mucha tela de dónde cortar, hay mucha tela de dónde hacerlo. ¿Sale? Entonces me despido. Gracias, Edgar Martínez, nuestro coordinador juvenil aquí en la diócesis de Valle de Chalco. Gracias. Gracias a Vero Díaz también. Que Dios les bendiga mucho, que Dios los colme de grandes bendiciones. Y pues cerramos nuestro tema con la oración que hacemos normalmente al finalizar cada formación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, esta noche me cubro, me sello y me protejo con la sangre preciosa y poderosa de nuestro Señor Jesucristo para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, JasGT. Gracias a la hermana Sofía Murillo Bruno, Vero Díaz, Jessica Londra. Gracias. Estamos aquí sirviéndoles y nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes, que sería 15. Fíjense, vamos a celebrar el Día del Maestro con una formación juvenil. Me voy a sentir complacido por el regalo que Dios me da de transmitirles esa formación, yo que soy maestro también en mi mundo, en el mundo secular. Gracias, hermana Almita Trejo, Dios los bendiga mucho. Hermano Tomás Castillo, Dios te bendiga mucho. Dios permita vernos más adelante, hermano Tomás. Y pues les digo, entonces nos vemos el día viernes 15 en la siguiente formación juvenil, riesgos espirituales en los jóvenes. Que Dios les bendiga a todos ustedes, muchas gracias. Queden con Dios y quede Dios en sus hogares. Hasta luego, muy buenas noches.